Carmen Valdés ajustó su uniforme blanco frente al espejo del vestidor del Hospital Ángeles en Monterrey. El turno nocturno comenzaba en 15 minutos y ella ya había repasado mentalmente sus pendientes mientras viajaba en el autobús desde la Facultad de Medicina. A sus 32 años, equilibrar el último año de la carrera con su trabajo como enfermera requería una precisión militar en su rutina diaria. Guardó su gastada mochila con los libros de medicina en el casillero y revisó su teléfono una última vez. Un mensaje de su madre recordándole que el domingo era el cumpleaños de su hermano menor. Carmen sonrió con cierta tristeza, otro evento familiar al que no podría asistir por sus guardias. A pocos kilómetros de allí, en el distrito financiero de San Pedro Garza García, Eduardo Ruiz celebraba el lanzamiento exitoso de la nueva plataforma de su empresa, TechMex Solutions. El salón del piso 20 de su edificio corporativo rebosaba de ejecutivos y periodistas, todos ansiosos por escuchar al joven CEO de 35 años que había revolucionado la industria del software en México. El futuro de la tecnología financiera en Latinoamérica se está escribiendo aquí en Monterrey, declaró Eduardo con la confianza de quien ha construido un imperio desde cero. Su prometida, Daniela Montenegro, aplaudía desde primera fila, el diamante de su anillo de compromiso, captando los destellos de las cámaras. Mientras Carmen iniciaba su ronda nocturna en la unidad de cuidados intensivos, Eduardo se despedía de los últimos invitados. Daniela se había marchado temprano, argumentando una migraña. Ricardo Fuentes, su mejor amigo y director financiero de TechMex, se ofreció a llevarla a casa. «¿Seguro que no quieres que te espere?», preguntó Ricardo antes de partir. «No te preocupes», respondió Eduardo, aflojándose la corbata. «Tengo que revisar unos contratos para mañana. Tomaré la carretera a Saltillo más tarde. Hay una reunión temprano con inversionistas». El contraste entre sus mundos no podía ser más marcado. Carmen atendía pacientes mientras estudiaba en sus ratos libres, soñando con el día en que finalmente sería médica. Eduardo construía imperios digitales y planeaba su boda del año con la heredera de una de las familias más prominentes de Monterrey. Ninguno de los dos imaginaba que sus caminos se cruzarían esa misma noche. A las 2:43 a.m., Carmen escuchó las sirenas de la ambulancia que se aproximaba a urgencias. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del hospital, creando un telón de fondo ominoso para lo que estaba por venir. «Traumatismo cráneoencefálico severo. Posible lesión medular», gritó el paramédico mientras ingresaban la camilla. Carmen se unió al equipo de urgencias que recibía al paciente. Entre el caos y la sangre, alcanzó a ver el rostro del hombre que acababa de aparecer en todos los noticieros locales. Su traje italiano ahora estaba manchado de sangre y su teléfono, aún en su mano, mostraba llamadas perdidas de Daniela. «Eduardo Ruiz, 35 años», informó otro paramédico. «Accidente en la carretera a Saltillo». El auto se salió de la carretera debido a la lluvia. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizarlo, Carmen observó el rostro inconsciente del empresario. En ese momento, ambos mundos colisionaron en la sala de urgencias del Hospital Ángeles, donde el dinero, el poder y el éxito se desvanecían frente a la frágil naturaleza de la vida misma. Lo que ninguno sabía era que este encuentro fortuito marcaría el inicio de una historia que sacudiría los cimientos de la alta sociedad regiomontana y cambiaría sus vidas para siempre. Las primeras horas después del accidente transcurrieron en un torbellino de actividad médica. El doctor Héctor Ramírez, jefe de neurocirugía, emergió del quirófano después de 6 horas de cirugía. Su expresión grave anticipaba las noticias que estaba por compartir con la familia Ruiz, que había invadido la sala de espera privada del hospital. Carmen, quien había extendido su turno para dar seguimiento al caso, observaba discretamente mientras organizaba los expedientes en el puesto de enfermería. La familia de Eduardo presentaba un frente imponente. Su padre, Ricardo Ruiz Sr., un empresario de la vieja guardia. Su madre, Gloria, con su perfecto peinado intacto a pesar de la hora, y su hermano menor, Alejandro, quien no dejaba de hacer llamadas desde su celular. Daniela llegó tarde, con Ricardo Fuentes a su lado. Carmen notó que la prometida de Eduardo parecía más preocupada por su maquillaje corrido que por el diagnóstico inminente. La cirugía logró estabilizar la presión intracraneal,
comenzó el doctor Ramírez, pero la lesión en la médula espinal es severa. Específicamente, hay un daño significativo entre las vértebras T10 y T12. Al grano, doctor, interrumpió Ricardo Ruiz Sr., ¿cuándo podrá volver a la empresa? El doctor Ramírez ajustó sus lentes, incómodo. Don Ricardo, su hijo está temporalmente tetrapléjico. La inflamación actual nos impide determinar si la condición será permanente, pero deben prepararse para la posibilidad de que Eduardo requiera cuidados de por vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen, pretendiendo revisar los monitores cercanos, observó las reacciones. Alejandro intercambió una mirada significativa con el padre. La madre se llevó una mano a la boca, más por protocolo que por sorpresa. Daniela se dejó caer en un sillón, mientras Ricardo Fuentes le apretaba discretamente el hombro. «¿Qué hay de tratamientos experimentales?», preguntó Gloria, recuperando la compostura. «Podemos llevarlo a Houston, a Europa. Por ahora necesita estabilizarse», respondió el doctor. «Las próximas semanas serán cruciales». Carmen regresó a sus labores cuando la familia comenzó a discutir sobre traslados y segundas opiniones. Durante las siguientes horas, mientras realizaba sus rondas, escuchó fragmentos de conversaciones que revelaban las verdaderas preocupaciones de los Ruiz. «La junta directiva necesita saber quién tomará las decisiones», insistía Alejandro. «El fideicomiso tiene cláusulas específicas para casos de incapacidad», respondió el padre. Daniela permanecía callada, su mirada perdida en el celular, mientras Ricardo Fuentes participaba activamente en las discusiones familiares, como si ya fuera parte del clan Ruiz. Al amanecer, cuando Carmen finalmente terminaba su turno extendido, pasó por última vez por la habitación de Eduardo. Los monitores marcaban signos vitales estables, pero ella sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ajustó el suero y revisó las vías, permitiéndose un momento para observar al hombre que, hasta hace unas horas, había sido la imagen del éxito empresarial regiomontano. «Las noches son largas en el hospital», murmuró mientras anotaba los últimos registros en el expediente. «Pero serán más largas para ti cuando despiertes y descubras que tu mundo ha cambiado para siempre». Al salir, se cruzó con Daniela, quien entraba con un café en mano y lentes oscuros que ocultaban su falta de sueño. Sus miradas se encontraron brevemente. La enfermera que había visto demasiado y la prometida que empezaba a cuestionarse su futuro. Ninguna de las dos sabía que este encuentro fugaz era el preludio de cambios que sacudirían los cimientos de sus vidas. Los días en el Hospital Ángeles adquirieron una nueva rutina. Carmen comenzó a notar patrones en las visitas a la habitación 742. La familia Ruiz llegaba en oleadas predecibles. Alejandro por las mañanas, siempre con el contador de la empresa, los padres al mediodía, con sus conversaciones tensas sobre la junta directiva, Daniela en las tardes, visitas cada vez más breves, siempre acompañada por Ricardo Fuentes. Eduardo había recuperado la conciencia una semana después del accidente. La noticia de su condición lo golpeó como una segunda tragedia. Carmen estaba presente cuando el doctor Ramírez le explicó el alcance de sus lesiones. «¿Cuánto tiempo?», había preguntado Eduardo, su voz ronca por el desuso. «La rehabilitación podría tomar meses, años incluso», respondió el médico. «Y debemos ser realistas sobre las expectativas». Esa noche, durante su turno, Carmen encontró a Eduardo despierto, mirando por la ventana. Las luces de Monterrey parpadeaban en la distancia, como un recordatorio del mundo que seguía girando sin él. «¿Necesita algo?», preguntó ella verificando sus signos vitales. «Mi teléfono», respondió él con una sonrisa amarga. «Quiero ver cómo se hunde mi empresa en tiempo real». Carmen dudó un momento antes de responder. Tal vez sea mejor concentrarse en su recuperación por ahora. «¿Recuperación?», Eduardo soltó una risa seca. «¿No has oído los murmullos en los pasillos? Soy el millonario que no puede ni limpiarse solo». La crudeza de su comentario no sorprendió a Carmen. Había visto suficientes pacientes pasar por las etapas del duelo como para reconocer la ira cuando la veía. Las noches se convirtieron en el único momento de honestidad para Eduardo. Durante el día, mantenía una fachada de optimismo para su familia, asentía a los planes de Alejandro para la empresa, fingía no notar cómo Daniela evitaba el contacto físico. Una noche, mientras Carmen cambiaba sus vendajes, notó un libro en la mesa de noche.
100 años de soledad. ¿García Márquez?, preguntó sorprendida. Mi escape cuando los analgésicos no son suficientes, respondió él, aunque ahora ni siquiera puedo pasar las páginas. Sin pensarlo demasiado, Carmen tomó el libro. Puedo leer un poco si quiere. Aún me quedan 2 horas de turno. Eduardo la miró con curiosidad como si la viera por primera vez. ¿No tienes otros pacientes que atender? Los demás están estables y la unidad está tranquila, respondió ella, acomodándose en la silla junto a la cama. Además, Macondo siempre es una buena compañía. Esa noche marcó un cambio sutil pero significativo. Las lecturas nocturnas se convirtieron en un ritual, un oasis de normalidad en medio del caos médico y familiar. Carmen notó cómo Eduardo se relajaba durante estas sesiones, cómo su rostro perdía la tensión que acumulaba durante el día. Una noche, tras terminar un capítulo particularmente intenso, Eduardo confesó: Daniela nunca entendió mi afición por la literatura. Dice que los libros son decoración para gente que quiere parecer inteligente. Carmen percibió el dolor detrás del comentario casual. Las visitas de Daniela se habían reducido a 15 minutos diarios, siempre con Ricardo Fuentes como intermediario emocional. A veces, respondió Carmen marcando la página donde se habían quedado, las personas revelan quiénes son realmente cuando enfrentamos nuestros momentos más oscuros. Eduardo la miró fijamente, reconociendo la verdad en sus palabras. El silencio que siguió estaba cargado de entendimiento mutuo, de verdades que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo imparable. Dentro de la habitación 742, 2 personas de mundos completamente diferentes comenzaban a encontrar un lenguaje común en el silencio de la noche, entre las páginas de un libro y los pitidos constantes de los monitores médicos. Las lecturas nocturnas se convirtieron en una rutina que tanto Carmen como Eduardo esperaban ansiosamente. Después de terminar 100 años de soledad, siguieron con Pedro Páramo, luego El túnel, creando un refugio literario que contrastaba con la fría realidad hospitalaria. ¿Cómo acabaste siendo enfermera?, preguntó Eduardo una noche, después de que Carmen terminara un capítulo. Carmen marcó la página con cuidado antes de responder. Comencé como auxiliar de enfermería a los 18. Era la única forma de pagar mis estudios. Ahora estoy en el último año de medicina. ¿Medicina? Pero pensé que solo era enfermera. Carmen sonrió. La mayoría asume eso. Los turnos nocturnos me permiten estudiar y pagar la universidad. No todos nacimos en San Pedro Garza García. Eduardo sintió el peso de sus palabras. Lo siento, no pretendía... No te disculpes, interrumpió ella. Es la verdad. Algunos tenemos que trabajar el doble para llegar a donde queremos. El silencio que siguió fue cómodo, reflexivo. Los monitores continuaban su ritmo constante, marcando el paso del tiempo en la habitación 742. «¿Sabes?», dijo Eduardo después de un momento. «Antes del accidente, creía que lo tenía todo controlado. La empresa, el compromiso, la vida perfecta que todos esperaban de mí. Ahora ni siquiera puedo sostener un libro». Carmen observó cómo la frustración tensaba su mandíbula. En las últimas semanas, había aprendido a leer sus expresiones, a reconocer cuando el dolor físico se mezclaba con el emocional. «¿Quieres saber qué veo yo?», preguntó ella, acomodando su uniforme. «Veo a alguien que sigue luchando, que aprecia la literatura más ahora que antes, que escucha cada palabra como si fuera la última». Eduardo la miró sorprendido. Nadie le hablaba así desde el accidente. Su familia evitaba las conversaciones profundas. Daniela esquivaba cualquier tema relacionado con el futuro y los médicos se limitaban a discutir pronósticos y tratamientos. «¿Siempre eres tan directa con tus pacientes?». «Solo con los que lo necesitan», respondió ella, levantándose para revisar el suero. «Además, técnicamente estoy fuera de mi turno. Esto es más una tertulia literaria que una ronda médica». Por primera vez en semanas, Eduardo soltó una risa genuina. «Una tertulia literaria en el Hospital Ángeles. ¿Quién lo diría? La vida tiene su propia forma de crear espacios inesperados», dijo Carmen, notando que el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. «Deberías descansar. Mañana comenzamos con Borges». «¿Borges? ¿No es demasiado complicado para estas horas?». «El exitoso empresario tiene miedo de un poco de metafísica». Eduardo sonrió, recordando momentáneamente al hombre que solía ser.
el que enfrentaba cualquier desafío sin titubear. «Tráelo, ya no tengo mucho que perder». Carmen se detuvo en la puerta. «Te equivocas. Tienes más que ganar de lo que crees». Mientras caminaba hacia los vestidores para terminar su turno, Carmen reflexionó sobre cómo la literatura estaba construyendo un puente entre sus mundos tan diferentes. En sus años de enfermería, había aprendido que la sanación venía en muchas formas, y a veces las páginas de un libro podían ser tan terapéuticas como cualquier medicamento. Lo que ninguno de los dos sabía era que estas conversaciones nocturnas estaban sembrando las semillas de algo más profundo, algo que desafiaría todas las expectativas y prejuicios de la sociedad regiomontana. «Está cazando millonarios», susurró Mariana a otra enfermera mientras Carmen pasaba por el puesto de enfermería. Los murmullos en el hospital se habían intensificado con cada noche que Carmen pasaba en la habitación 742. «¿Sabías que se queda después de su turno? Dicen que le lee novelas. Con razón, la prometida viene cada vez menos». Carmen había aprendido a ignorar los comentarios, concentrándose en sus estudios durante el día y en sus pacientes durante la noche. Sin embargo, esa tarde, una conversación captó su atención mientras realizaba sus registros. «No podemos esperar más, Ricardo». La voz de Daniela provenía del pasillo cercano a la máquina de café. «Eduardo está diferente. Ya ni siquiera me mira como antes». «Dale tiempo», respondió Ricardo Fuentes. «La transición en la empresa está casi completa. Alejandro tiene todo bajo control». Carmen pretendió revisar su teléfono mientras escuchaba. La intimidad entre Daniela y Ricardo era evidente, sus cuerpos demasiado cerca para ser solo amigos. «No es solo la empresa», continuó Daniela bajando la voz. «Es todo. ¿Cómo se supone que me case con alguien que necesita ayuda hasta para las necesidades más básicas?» Ricardo le acarició el brazo discretamente. «No tienes que hacerlo. Nadie te está obligando». En ese momento el doctor Ramírez apareció en el pasillo, interrumpiendo la escena. Daniela y Ricardo se separaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos. Esa noche, cuando Carmen entró a la habitación de Eduardo, lo encontró inusualmente silencioso. «¿Mal día?», preguntó, revisando sus signos vitales. «Alejandro vino con los abogados», respondió Eduardo. «Quieren que firme unos documentos sobre la empresa. Poder notarial temporal, dicen». Carmen ajustó el suero mientras procesaba la información. «¿Y qué piensas hacer?». «¿Qué puedo hacer? Ni siquiera puedo sostener un bolígrafo apropiadamente». Su frustración era palpable. Además, Daniela, ¿qué pasa con ella? Eduardo cerró los ojos. Hoy canceló su visita. De nuevo, Ricardo dijo que tenía una migraña. Carmen pensó en la conversación que había escuchado. Su ética profesional luchaba contra su deseo de proteger a Eduardo de más dolor. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Eduardo. «No me sorprende. Es como si una parte de mí hubiera estado esperando que todo se derrumbara». «Las crisis revelan la verdadera naturaleza de las personas», respondió Carmen, recordando las palabras de su madre. «¿Es por eso que sigues aquí? ¿Para ver mi verdadera naturaleza?». La pregunta la tomó por sorpresa. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación. «Estoy aquí porque, a pesar de todo, sigues siendo el mismo hombre que discute sobre Borges a las 3 de la mañana». Eduardo sonrió levemente. «A veces pienso que eres la única que todavía me ve como persona y no como un problema que resolver». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Carmen podía escuchar los murmullos del personal nocturno en el pasillo, el zumbido constante de las máquinas, pero todo parecía distante. «¿Leemos?», preguntó finalmente, sacando un libro de su bolsillo. «Por favor», respondió Eduardo. «Necesito escapar un poco de la realidad». Mientras Carmen abría el libro, ninguno de los dos mencionó las lágrimas que brillaban en los ojos de Eduardo, ni el temblor en la voz de ella cuando comenzó a leer. Algunas verdades, como algunas traiciones, son más fáciles de enfrentar en la oscuridad compartida. La mañana que cambiaría todo llegó sin advertencia. Carmen estaba terminando su turno cuando los gritos comenzaron a resonar desde la habitación 742. «¿Cuánto tiempo, Daniela?». La voz de Eduardo, más fuerte de lo que había estado en semanas, atravesó el pasillo. «¿Cuánto tiempo llevan viéndose a mis espaldas?». Carmen se detuvo en seco junto con varias enfermeras más. A través de la puerta entreabierta,
Podía ver a Daniela, pálida pero erguida, mientras Ricardo Fuentes permanecía en una esquina, su rostro una máscara de culpa mal disimulada. «Eduardo, por favor, necesitas calmarte», intentó mediar Ricardo. «Tu presión arterial...» «No te atrevas», interrumpió Eduardo. «Mi mejor amigo y mi prometida...» «¿Desde cuándo, Daniela?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se quitó el anillo de compromiso con dedos temblorosos. 6 meses, susurró finalmente. Desde antes del accidente, la máquina que monitoreaba los signos vitales de Eduardo comenzó a emitir alertas. Carmen entró inmediatamente en modo profesional, apartando a todos mientras verificaba sus constantes. «Necesito que salgan», ordenó con una autoridad que sorprendió incluso a Daniela. «Ahora». «Eduardo, yo...» comenzó Daniela. «Fuera». La voz de Eduardo sonaba derrotada. «Los dos, fuera de mi vida». Mientras Carmen administraba un sedante leve, pudo ver cómo Daniela y Ricardo se retiraban. En el pasillo, las enfermeras se dispersaron rápidamente, ansiosas por difundir las últimas noticias del drama que se desarrollaba en la habitación 742. Una hora después, cuando los medicamentos habían hecho efecto y los signos vitales de Eduardo se habían estabilizado, Carmen se preparaba para irse. «No te vayas», murmuró Eduardo, su voz apenas audible. «Por favor». Carmen miró el reloj. Su siguiente clase comenzaba en 2 horas, pero al ver la devastación en el rostro de Eduardo, supo que no podía dejarlo solo. «Me quedaré un rato más», respondió, sentándose junto a la cama. 6 meses, repitió Eduardo mirando al techo. «Mientras yo planeaba la boda, mientras yo estaba en cirugía después del accidente, ellos...» «No te tortures», interrumpió Carmen suavemente. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó él, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Una parte de mí se siente aliviada, como si por fin pudiera dejar de fingir que todo estaba bien, que ella todavía me amaba a pesar de... esto». Hizo un gesto hacia su cuerpo inmóvil. Carmen tomó su mano, un gesto que nunca se había permitido antes. El amor verdadero no desaparece frente a la adversidad, se fortalece. Eduardo apretó débilmente su mano, el único movimiento que podía realizar con cierto control. «¿Cómo puede alguien amar?» «¿Esto?» respondió Carmen con firmeza. «Es solo temporal, y tú eres mucho más que tu condición actual». Se quedaron así, en silencio, mientras el sol de la mañana inundaba la habitación. Las enfermeras que pasaban por el pasillo pretendían no ver sus manos entrelazadas, ni las lágrimas que ambos intentaban ocultar. La caída del telón había sido dolorosa, pero necesaria. A veces, pensó Carmen, necesitamos perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente importa. La rutina del hospital cambió después de la ruptura. Alejandro intensificó sus visitas, siempre acompañado de abogados, mientras los padres de Eduardo aparecían con menos frecuencia, incómodos ante la nueva dinámica familiar. El escándalo de Daniela y Ricardo se había convertido en el tema favorito de la alta sociedad regiomontana. Carmen, sin embargo, tenía otra preocupación. Durante sus horas de estudio en la biblioteca de la facultad, había descubierto investigaciones recientes sobre rehabilitación neurológica que podrían beneficiar a Eduardo. «Doctor Ramírez, necesito mostrarle algo», dijo Carmen una mañana, interceptando al neurólogo antes de sus rondas. «Enfermera Valdés, estoy ocupado». «Es sobre el caso de Eduardo Ruiz», insistió ella extendiendo una carpeta. «Encontré estudios sobre un nuevo protocolo de rehabilitación. Los resultados en casos similares son prometedores». El doctor hojeó los documentos con escepticismo. «Esto es experimental, Carmen, y costoso, pero posible», argumentó ella. «Con el equipo adecuado y terapia intensiva, ¿sabes cuántas veces he visto a enfermeras encariñarse con pacientes?», interrumpió el doctor. «No confundas la compasión con el juicio profesional. Esto no tiene nada que ver con...». Carmen se detuvo, respirando profundo. «Solo revise el protocolo, por favor. Como médico, como científico». Esa noche, Carmen entró en la habitación 742 con determinación renovada. «Tengo algo que mostrarte», anunció, desplegando los estudios sobre la mesa auxiliar. Eduardo la observó mientras ella explicaba la investigación, los casos de éxito, las posibilidades. Sus ojos, antes apagados por la traición de Daniela,
comenzaron a mostrar un destello de interés. ¿Realmente crees que podría funcionar?, preguntó. No será fácil, advirtió Carmen. Requerirá trabajo diario, dolor, frustración, pero sí, creo que es posible. Mi familia dirá que es una pérdida de tiempo y dinero. ¿Y desde cuándo dejas que otros decidan por ti? Eduardo sonrió levemente. Desde que no puedo mover ni un dedo para firmar mis propias decisiones. Entonces empecemos por ahí, respondió Carmen, sacando algo de su bolsillo. Estuve practicando con los fisioterapeutas. Hay ejercicios que podemos hacer para mejorar tu movilidad fina. Durante la siguiente hora, Carmen guió a Eduardo a través de ejercicios simples pero agotadores. Cuando finalmente se detuvo, notó que él la miraba de manera diferente. ¿Por qué haces esto?, preguntó él suavemente. Carmen ajustó los monitores, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Porque creo en la ciencia, en la rehabilitación y en ti. El doctor Ramírez no parece compartir tu optimismo. El doctor Ramírez cambiará de opinión cuando vea resultados, respondió ella con confianza. Además, no sería la primera vez que una simple enfermera prueba que los médicos se equivocan. La determinación en su voz hizo que Eduardo sintiera algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. ¿Comenzamos mañana?, preguntó él. Carmen sonrió. De hecho, comenzamos hace 5 minutos. Has estado moviendo tu dedo índice durante toda nuestra conversación. Eduardo miró su mano sorprendido. El movimiento era mínimo, apenas perceptible, pero estaba ahí. Una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba. Bienvenido a tu nueva rutina, Eduardo Ruiz, dijo Carmen, guardando los documentos. Espero que estés listo para trabajar. Por primera vez desde el accidente, Eduardo sintió que tenía un propósito más allá de la supervivencia. Y mientras veía a Carmen organizar el plan de ejercicios para el día siguiente, se dio cuenta de que había encontrado algo más que una aliada en su recuperación. Los días en el Hospital Ángeles adquirieron un nuevo ritmo. Carmen reorganizó sus horarios de estudio para dedicar más tiempo a la rehabilitación de Eduardo, mientras él enfrentaba cada sesión con una determinación renovada. Otra vez, insistió Carmen una tarde, sosteniendo el bolígrafo frente a Eduardo. Concéntrate en el movimiento, no en el resultado. El sudor perlaba la frente de Eduardo mientras intentaba cerrar sus dedos alrededor del bolígrafo. El movimiento, aunque mínimo, representaba semanas de esfuerzo constante. «Es inútil», gruñó frustrado después de varios intentos. «¿Inútil?», Carmen señaló hacia la pequeña pizarra donde registraban sus progresos. «Hace 3 semanas no podías mover ni un dedo. Ahora puedes sostener un vaso de agua. ¿Eso te parece inútil?». La conversación fue interrumpida por la llegada de Gloria, la madre de Eduardo, quien se detuvo en seco al ver la escena. Su hijo intentando escribir. La enfermera, demasiado cerca, papeles dispersos por toda la cama. «Eduardo, cariño, ¿qué es todo esto?». «Rehabilitación, mamá», respondió él sin soltar el bolígrafo. «Carmen ha estado ayudándome con un nuevo programa». Gloria observó la habitación con ojo crítico. «¿No deberían ser los fisioterapeutas quienes...?» «La enfermera Valdés está coordinando con el equipo de fisioterapia», interrumpió el doctor Ramírez, entrando a la habitación. «De hecho, los progresos son sorprendentes». Carmen contuvo una sonrisa. Después de semanas de resultados documentados, incluso el escéptico doctor había comenzado a cambiar de opinión. «Pero el especialista en Houston dijo», comenzó Gloria. «El especialista en Houston no está aquí todos los días», respondió Eduardo con firmeza. «Carmen, la enfermera Valdés, sí». Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Eduardo logró sostener el bolígrafo el tiempo suficiente para trazar una línea temblorosa en el papel. «Lo hiciste», exclamó Carmen, olvidando por un momento el protocolo profesional y abrazándolo impulsivamente. Se separaron rápidamente, ambos sorprendidos por el momento de intimidad no planificada. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. «Gracias», murmuró Eduardo finalmente. «No solo por esto», hizo un gesto hacia el papel, «sino por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía». Carmen se ocupó organizando los materiales de terapia, intentando ocultar su sonrojo. «Es mi trabajo». «No, tu trabajo terminó hace 3 horas. Esto es algo más». Sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación. El pitido constante de los monitores marcaba el tiempo mientras ambos
reconocían silenciosamente que algo había cambiado entre ellos. «Deberías descansar», dijo Carmen finalmente, recuperando su profesionalismo. «Mañana intentaremos con 2 líneas». Mientras caminaba hacia la salida, Eduardo la llamó. «Carmen, ¿sí? ¿Crees que algún día podré volver a escribir normalmente?» Carmen se detuvo en la puerta. «Creo que podrás hacer todo lo que te propongas. Solo necesitas tiempo y alguien que te recuerde que eres más fuerte de lo que crees». Esa noche, mientras conducía hacia su casa, Carmen se permitió reconocer que sus sentimientos por Eduardo habían cruzado una línea que no debería cruzarse. Pero al recordar su victoria de hoy, supo que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El progreso de Eduardo en su rehabilitación coincidió con movimientos más agresivos en TechMex Solutions. Alejandro había intensificado sus visitas, siempre acompañado por el nuevo equipo legal de la empresa. «Necesitamos tu firma en estos documentos», insistió Alejandro una mañana, desplegando una carpeta de documentos. «Es solo temporal, mientras te recuperas». Eduardo, que ahora podía sostener documentos por periodos cortos, hojeó los papeles con creciente preocupación. «¿Transferencia total de poderes ejecutivos? Esto no parece temporal, Alejandro. Es por el bien de la empresa», intervino su padre. «Los inversionistas están nerviosos. Necesitan ver liderazgo estable». Carmen, quien cambiaba el suero en ese momento, notó cómo la mandíbula de Eduardo se tensaba. Meses de lectura nocturna le habían enseñado a reconocer sus microexpresiones. «¿Y qué hay de los contratos con Silicon Valley?», preguntó Eduardo. «¿Qué pasó con la expansión que estábamos planeando?» «Las circunstancias han cambiado», respondió Alejandro evasivamente. «Estamos reestructurando nuestras prioridades». Esa noche, después de que la familia se fuera, Eduardo estaba inusualmente silencioso durante su sesión de rehabilitación. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Carmen mientras lo ayudaba con sus ejercicios de motricidad. «Están vendiendo los proyectos de innovación», dijo finalmente. «Todo por lo que trabajé. Alejandro lo está desmantelando pieza por pieza». Carmen dejó los ejercicios y se sentó junto a él. «¿Puedo decirte algo que quizás no quieras escuchar?». Eduardo asintió. «Tu recuperación está progresando más rápido de lo que todos esperaban, pero mientras sigas permitiendo que te traten como un inválido en los negocios, seguirán tomando decisiones por ti». «¿Y qué sugieres? ¿Que me levante y camine hasta la sala de juntas?». «No», respondió Carmen con firmeza, «pero podrías empezar por exigir reportes detallados, hacer preguntas incómodas, demostrar que tu mente sigue tan aguda como siempre». Eduardo la miró sorprendido. «¿Desde cuándo sabes tanto de estrategia corporativa?». «Leo mucho», sonrió ella. «Además, paso suficiente tiempo escuchando las conversaciones de tu familia para entender que algo no está bien». Al día siguiente, Eduardo pidió una laptop y comenzó a solicitar informes detallados de cada decisión corporativa. Sus dedos, fortalecidos por semanas de terapia, ahora podían teclear lentamente correos electrónicos. «El señor Eduardo está más presente últimamente», comentó una enfermera a Carmen durante el cambio de turno. «Siempre lo ha estado», respondió Carmen, «solo que ahora los demás comienzan a notarlo». Mientras tanto, en las oficinas de TechMex Solutions, Alejandro se reunía urgentemente con los abogados. «Necesitamos acelerar el proceso», insistió. «Eduardo está haciendo demasiadas preguntas». «Las evaluaciones médicas son claras», respondió uno de los abogados. «Su hermano está recuperando funciones más rápido de lo previsto. Si queremos proceder con la transferencia de poder, debe ser ahora». Lo que ninguno sabía era que Carmen había comenzado a documentar meticulosamente cada progreso de Eduardo, construyendo un expediente que pronto resultaría crucial para el futuro de todos. La habitación 742 se había transformado gradualmente. Donde antes solo había equipos médicos, ahora había una laptop, libros y una pequeña pizarra llena de notas y ejercicios. Eduardo había comenzado a recuperar el control no solo de su cuerpo, sino también de su vida. «Los reportes financieros no cuadran», murmuró una noche, mientras Carmen realizaba sus últimas revisiones. «Hay transferencias que no tienen sentido». «¿Quieres que traiga los documentos más cerca?», ofreció ella, notando su frustración con la pantalla. «No es eso», respondió Eduardo, logrando mover el mouse con más precisión que nunca. «Hay algo más».
Alejandro está moviendo activos a una nueva compañía. Carmen se detuvo en medio de su rutina. Después de meses de cuidados nocturnos, de lecturas compartidas y pequeñas victorias celebradas en silencio, sabía distinguir cuando algo realmente lo perturbaba. ¿Has considerado buscar ayuda externa?, sugirió. Alguien que pueda investigar sin levantar sospechas. Eduardo la miró con una mezcla de admiración y algo más, algo que ambos habían estado evitando nombrar. ¿Sabes? Antes del accidente creía que lo tenía todo resuelto, dijo suavemente. La empresa, el matrimonio perfecto, el futuro planificado. Ahora me doy cuenta de que vivía en una burbuja de mentiras. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, respondió Carmen, sentándose en el borde de la cama. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación. El aire parecía cargado de electricidad. Carmen, No, interrumpió ella, levantándose abruptamente. No podemos. ¿Por qué no? Soy tu enfermera, Eduardo. Hay protocolos, líneas que no deben cruzarse. ¿Es solo eso?, presionó él. ¿O tienes miedo de lo que dirá la gente? ¿De que piensen que eres otra Daniela buscando la fortuna del millonario discapacitado? No te atrevas a compararme con ella. La voz de Carmen tembló. Lo que hago, lo que siento, es real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo extendió su mano, ahora capaz de realizar movimientos más precisos gracias a meses de terapia. Carmen dudó un momento antes de tomarla. Cuando estoy contigo, dijo él suavemente, no me siento como el empresario caído, ni como el hermano traicionado. Me siento completo. Carmen cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Esto podría costarme mi trabajo, mi carrera. Lo sé, respondió Eduardo. Por eso he solicitado mi traslado a rehabilitación ambulatoria. Carmen abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? Ya no necesito cuidados intensivos. El doctor Ramírez está de acuerdo. Puedo continuar mi recuperación desde casa, con visitas programadas al hospital. Eduardo, yo no te estoy pidiendo nada, interrumpió él. Solo tiempo. Tiempo para descubrir qué es esto sin la sombra del deber profesional entre nosotros. Carmen miró sus manos entrelazadas, pensando en todas las noches compartidas, en las lecturas, en las pequeñas victorias celebradas en secreto. El tiempo dirá, respondió finalmente, soltando su mano suavemente. Mientras se dirigía a la puerta, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Las cartas estaban sobre la mesa, y el siguiente movimiento dependería de ellos. El día que Eduardo dejó el Hospital Ángeles, una suave llovizna caía sobre Monterrey. 3 meses de rehabilitación intensiva habían logrado lo que muchos consideraban imposible. Podía manejar una silla de ruedas eléctrica y tenía control parcial de sus extremidades superiores. Los papeles del traslado están en orden, informó el doctor Ramírez, revisando el expediente una última vez. La fisioterapia continuará 3 veces por semana. Carmen observaba desde el puesto de enfermería, manteniendo una distancia profesional, mientras la familia Ruiz organizaba el traslado. Una semana había pasado desde su conversación nocturna, y aunque seguían manteniendo sus lecturas habituales, algo había cambiado en el aire entre ellos. ¿Estás seguro de esto, hermano?, preguntó Alejandro fingiendo preocupación. La mansión está perfectamente equipada. Me quedaré en mi departamento del centro, interrumpió Eduardo. Ya está adaptado para mis necesidades. Lo que nadie sabía era que durante las últimas semanas, Eduardo había estado trabajando en un plan meticuloso. Sus correos electrónicos aparentemente inocentes a antiguos contactos habían puesto en marcha una investigación silenciosa sobre las actividades recientes de TechMec Solutions. Esa noche, después de instalarse en su departamento, Eduardo recibió una visita inesperada. ¿Cómo entraste?, preguntó al ver a Carmen en su puerta. Tu seguridad me conoce del hospital, respondió ella, mostrando un sobre manila. Además, tengo algo que mostrarte. El sobre contenía documentos detallados sobre transferencias bancarias y movimientos corporativos sospechosos. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Eduardo, hojeando los papeles con creciente interés. Digamos que no soy la única que desconfía de tu hermano. Tu antigua asistente, María, ha estado recopilando información desde tu accidente. Eduardo sonrió, recordando por qué se había enamorado de esta mujer que ahora estaba frente a él,
sin uniforme de enfermera por primera vez. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó señalando un documento específico. Que Alejandro ha estado desviando activos a una empresa fantasma, respondió Carmen, sentándose junto a él. Y que tenemos pruebas. No, sonrió Eduardo. Significa que podemos tenderles una trampa. Durante las siguientes horas, desarrollaron un plan. Eduardo, usando sus renovadas habilidades de mecanografía, comenzó a redactar una serie de correos electrónicos estratégicos. ¿No sospecharán?, preguntó Carmen. Están tan seguros de mi incapacidad que ni siquiera revisan los movimientos menores, respondió Eduardo. Su arrogancia será su perdición. Mientras la noche avanzaba, Carmen notó lo diferente que se sentía estar allí, en su espacio personal, sin el constante pitido de los monitores o las interrupciones del personal hospitalario. Debería irme, dijo finalmente, levantándose. Eduardo la detuvo suavemente, su mano ahora capaz de sostener la de ella con firmeza. Quédate, pidió. No como enfermera, no como conspiradora, solo como tú. Carmen miró sus manos entrelazadas, pensando en todos los protocolos que ya había roto, en todas las líneas que había cruzado. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó. Tu vida ya es bastante complicada sin añadir un escándalo más. Eduardo sonrió. Por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro de algo, de alguien. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre Monterrey, mientras dentro del departamento, dos personas que el destino había unido de la manera más inesperada comenzaban a escribir su propia historia, lejos de las expectativas y prejuicios de los demás. El movimiento de Alejandro llegó una semana después del traslado de Eduardo. Un grupo de abogados, acompañados por un psiquiatra, se presentaron en su departamento sin previo aviso. Es un procedimiento de rutina, explicó el psiquiatra, doctor Mendoza, mientras sacaba formularios de su maletín. Solo necesitamos evaluar tu capacidad para tomar decisiones. Eduardo, sentado en su silla de ruedas, observó los documentos con aparente resignación. ¿Y si me niego? Sería contraproducente, respondió uno de los abogados. La junta directiva necesita garantías sobre tu estado mental. Lo que no sabían era que cada palabra de la reunión estaba siendo grabada. Carmen, quien supuestamente había llegado para su sesión de fisioterapia programada, operaba discretamente una cámara oculta desde la habitación contigua. ¿Puedo al menos leer los documentos antes?, solicitó Eduardo, su voz calculadamente débil. El doctor Mendoza intercambió miradas con los abogados. Por supuesto, aunque ya fueron revisados por tu familia, mi familia, interrumpió Eduardo, su tono cambiando dramáticamente. No tiene autoridad para tomar decisiones por mí. En ese momento, la puerta se abrió. María, su antigua asistente, entró seguida por dos personas que Alejandro conocía bien, los representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué significa esto?, exigió uno de los abogados. Significa, respondió Eduardo, su voz firme, que acaban de intentar declarar mentalmente incapacitado a alguien mientras está en plena investigación de fraude corporativo. El color abandonó el rostro del doctor Mendoza. Los documentos que sostenía supuestamente una evaluación rutinaria eran en realidad una declaración de incapacidad mental permanente. Las transferencias bancarias, continuó Eduardo, ahora dirigiéndose a los representantes de la CNBV, comenzaron 2 días después de mi accidente. Tenemos los registros completos. Carmen eligió ese momento para emerger de la habitación contigua, sosteniendo una unidad USB, y también tenemos la confesión grabada del doctor Mendoza sobre su participación en el plan. El caos que siguió fue metódico y calculado. Los representantes de la CNBV comenzaron a recopilar documentación, mientras los abogados de Alejandro intentaban retractarse desesperadamente. Eduardo, la voz de Carmen sonó suave junto a él. Tu hermano está aquí. Alejandro irrumpió en el departamento, su rostro una máscara de furia y miedo. ¿Qué has hecho? No, hermano, respondió Eduardo, girando su silla para enfrentarlo. La pregunta es, ¿qué hiciste tú? Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones y documentación. Cuando finalmente el último oficial abandonó el departamento, Eduardo se permitió exhalar profundamente. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, arrodillándose junto a su silla. No, respondió honestamente, pero lo estaré. María,
quien había permanecido en silencio observando todo, finalmente habló. ¿Qué sigue ahora, jefe? Eduardo tomó la mano de Carmen, su agarre más firme que nunca. Ahora comenzamos de nuevo, pero esta vez con las personas correctas a nuestro lado. La noche cayó sobre Monterrey, mientras en el departamento del centro, un grupo reducido de personas leales comenzaba a planear el futuro, lejos de las traiciones y las conspiraciones familiares que habían marcado el pasado. El escándalo en TechMex Solutions explotó como una bomba en la sociedad regiomontana. Los periódicos locales no hablaban de otra cosa. El heredero discapacitado que había desenmascarado una conspiración familiar desde su silla de ruedas. El Silicon Valley mexicano se tambalea, leyó Carmen en voz alta, sosteniendo el norte de esa mañana. Eduardo Ruiz recupera el control de su empresa mientras su hermano enfrenta investigaciones por fraude. La parte del heredero discapacitado es un poco melodramática, comentó Eduardo, ahora capaz de sostener su propia taza de café. Aunque supongo que vende periódicos. Estaban en la terraza de su departamento, la ciudad despertando bajo ellos. Los últimos meses habían traído cambios significativos. La rehabilitación de Eduardo progresaba constantemente y la investigación de la CNBV había destapado una red de corrupción que se extendía más allá de Alejandro. ¿Has pensado en la oferta de Mérida?, preguntó Carmen, dejando el periódico. Eduardo asintió. Un grupo de inversionistas yucatecos se había acercado con una propuesta para establecer una clínica de rehabilitación especializada. Es una buena oportunidad, respondió. Clima diferente, gente diferente, un nuevo comienzo. ¿Y TechMex? La venta está casi cerrada. Microsoft ofreció un precio justo y mantendrán los empleos locales. Eduardo hizo una pausa, mirándola intensamente. Pero no quiero tomar ninguna decisión sin ti. Carmen dejó su taza en la mesa. Después del escándalo, su relación se había vuelto pública. Las habladurías en el hospital eventualmente se transformaron en respeto cuando el verdadero alcance de la conspiración salió a la luz. Mi residencia, comenzó ella. Hay excelentes hospitales en Mérida, interrumpió Eduardo, y la clínica necesitará médicos comprometidos. ¿Es esto real?, preguntó Carmen, expresando la duda que a veces la asaltaba en la noche. ¿Nosotros? Eduardo maniobró su silla más cerca de ella, sus movimientos cada vez más fluidos. ¿Recuerdas cuando me leías 100 años de soledad en el hospital? Hablábamos de cómo Macondo era un lugar de segundas oportunidades. Tomó su mano. Mérida puede ser nuestro Macondo. Sin la soledad, añadió Carmen sonriendo. Sin la soledad, confirmó él. El timbre del departamento interrumpió el momento. María entró con una pila de documentos. Los papeles de la venta están listos, anunció. Y esto llegó de la mansión Ruiz. Eduardo tomó el sobre con manos que ya casi no temblaban. Dentro había una carta de su madre, rogando una reconciliación, y otra de Alejandro, escrita desde su arresto domiciliario. ¿Las leerás?, preguntó Carmen. Algún día, respondió Eduardo, guardando los sobres en un cajón. Pero no hoy. Hoy tenemos un futuro que planear. María sonrió, sacando un último documento. Hablando de planes, los arquitectos enviaron los diseños preliminares de la clínica. Mientras revisaban los planos, Carmen observó a Eduardo. Su postura más erguida, sus movimientos más seguros, la chispa en sus ojos que había regresado no solo por su recuperación física, sino por haber encontrado un nuevo propósito. ¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo?, dijo él, como leyendo sus pensamientos, que podemos escribir nuestra propia historia sin las expectativas de nadie más. El sol de Monterrey brillaba sobre ellos, mientras en la mesa se mezclaban los planos de la clínica con los papeles de la venta de TechMex, simbolizando el fin de una era y el comienzo de otra. Una donde las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino que venían con alas propias. El calor húmedo de Mérida los recibió como un abrazo sofocante. 6 meses después del escándalo en Monterrey, Eduardo y Carmen observaban el edificio, que pronto se convertiría en la Clínica de Rehabilitación Neurofuncional del Sureste. Es más grande de lo que parecía en los planos, comentó Carmen, mientras Eduardo maniobraba su silla por el estacionamiento recién pavimentado. Su control sobre la silla era casi perfecto ahora,
y podía caminar distancias cortas con ayuda de un andador. ¿Tenemos noticias del equipo de Cuba?, preguntó Eduardo, refiriéndose a los especialistas que habían contactado para el programa de rehabilitación. Llegan la próxima semana. El doctor Rodríguez está especialmente interesado en implementar su protocolo aquí. La boda había sido pequeña, celebrada en un cenote 2 semanas después de su llegada a Yucatán, sin fanfarria mediática, sin dramas familiares. Solo ellos, María, y un puñado de amigos verdaderos que habían permanecido leales durante la tormenta. ¿Viste los comentarios en LinkedIn sobre la clínica?, preguntó Carmen mientras recorrían las instalaciones. Hay personas preguntando desde Colombia y Argentina. María mencionó que ya tenemos lista de espera, respondió Eduardo, deteniéndose frente a una ventana que daba hacia el jardín terapéutico. Parece que no somos los únicos que necesitaban un nuevo comienzo. El sonido de tacones sobre el piso pulido anunció la llegada de María, ahora directora administrativa de la clínica. Los proveedores de equipo están aquí, informó, y llegó esto de Monterrey. Eduardo tomó el sobre que le extendía. Dentro había un recorte de periódico. TechMex Solutions completa transición a Microsoft. Alejandro Ruiz acepta culpabilidad en fraude corporativo. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, notando su expresión pensativa. Mejor que bien, respondió doblando el recorte. Es oficialmente el final de una era. Recorrieron el resto de la clínica, supervisando la instalación del equipo. Cada habitación había sido diseñada pensando en la comodidad y dignidad de los pacientes, inspirada en la experiencia personal de Eduardo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Eduardo mientras observaban el atardecer desde la terraza de su nueva casa en García Ginerés. Todos pensaron que estaba acabado después del accidente, que era el fin de Eduardo Ruiz, el empresario exitoso, y en cierta forma lo fue, respondió Carmen sentándose junto a él. Sí, pero no de la manera que ellos pensaban. Eduardo logró ponerse de pie, apoyándose en el andador. Sus piernas, aunque aún débiles, lo sostenían. Tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Carmen lo ayudó a mantener el equilibrio, una rutina que habían perfeccionado con el tiempo. ¿Y qué es lo que realmente importa, doctor Ruiz? Eduardo sonrió ante el título. Después de todo lo que habían pasado, las formalidades se habían convertido en una broma privada entre ellos. La capacidad de comenzar de nuevo, respondió, mirando hacia la ciudad colonial que se extendía ante ellos, de transformar el dolor en propósito y sobre todo, añadió girándose para mirarla, de encontrar amor verdadero en el lugar más inesperado. El sol de Yucatán se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, mientras en una terraza de García Ginerés, 2 personas que el destino había unido de la manera más improbable, planeaban un futuro dedicado a ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la recuperación y la redención. 5 años después, el reportero del Diario de Yucatán ajustó su grabadora mientras observaba el moderno edificio de la Clínica de Rehabilitación Neurofuncional del Sureste. En el vestíbulo, una placa rezaba: «Cada límite es solo el comienzo de una nueva posibilidad. La lista de espera es de 6 meses», explicaba la doctora Carmen Valdés Ruiz mientras lo guiaba por las instalaciones. «Hemos atendido pacientes de toda Latinoamérica». Eduardo Ruiz los alcanzó caminando con un bastón, su paso lento pero seguro. El contraste con las fotografías de hace 5 años era sorprendente. «La verdadera innovación», comentó Eduardo, «no está solo en el equipo, sino en el enfoque integral. Tratamos personas, no condiciones». El reportero observó la interacción entre el personal y los pacientes, terapeutas que bromeaban mientras ayudaban con ejercicios desafiantes, médicos que se tomaban el tiempo para escuchar historias familiares, un ambiente que mezclaba profesionalismo con calidez humana. «¿Han sabido algo de su familia en Monterrey?», preguntó el reportero. «TechMex es historia antigua», respondió Eduardo. «Microsoft ha hecho un excelente trabajo con la empresa. En cuanto a la familia», hizo una pausa significativa. «Algunos puentes no están diseñados para reconstruirse». Más tarde, en su oficina privada, Eduardo encontró un sobre familiar. El membrete de la mansión Ruiz era inconfundible. Era la 10ª carta de su madre en 5 años, todas sin abrir. «¿Esta vez la leerás?», preguntó Carmen entrando a la oficina. «¿Sabes qué es lo curioso?», respondió Eduardo guardando la carta con las demás.
Ya no necesito hacerlo. La respuesta que buscaba la encontré aquí, construyendo algo nuevo. En ese momento, María entró con los resultados del último trimestre. La clínica había superado todas las expectativas y el nuevo programa de becas para pacientes de bajos recursos estaba cambiando vidas. Por cierto, añadió María con una sonrisa, Daniela intentó comunicarse. Parece que su divorcio con Ricardo finalmente se concretó. Eduardo y Carmen intercambiaron una mirada divertida. Los dramas de Monterrey parecían tan lejanos ahora como una novela que habían leído hace mucho tiempo. ¿Listos para la conferencia?, preguntó María consultando su agenda. Eduardo se levantó sin ayuda, un logro que 5 años atrás parecía imposible. El tema era transformando crisis en oportunidades, ¿verdad? Algo que conoces bien, sonrió Carmen. Mientras caminaban hacia el auditorio, donde esperaban médicos y estudiantes de toda la región, Eduardo reflexionó sobre el camino recorrido. La traición familiar había dado paso a una nueva familia, formada por elección y no por sangre. El imperio corporativo se había transformado en un santuario de sanación. El sol de Mérida entraba por los ventanales, iluminando los pasillos donde cada día se escribían nuevas historias de superación. En una esquina, un paciente daba sus primeros pasos después de un accidente, su rostro reflejando la misma determinación que Eduardo había descubierto en sí mismo años atrás. ¿Sabes qué?, dijo Eduardo a Carmen antes de entrar al auditorio. A veces las burlas y los prejuicios son solo el preludio de algo extraordinario. Carmen apretó su mano, recordando aquellas noches en el Hospital Ángeles, cuando todo parecía imposible. Y a veces, respondió, el verdadero milagro no es la recuperación física, sino encontrar el valor de comenzar de nuevo. Las puertas del auditorio se abrieron, y con ellas, el siguiente capítulo de una historia que había comenzado con una burla y se había transformado en un testimonio de resistencia, amor y redención.